comentábamos aquí con cierta sorpresa el resultado de una encuesta que presentó la Concanaco Servitur, en donde da cuenta pues que el 51% de sus afiliados encuestados apoyan la reforma al Poder Judicial del presidente López Obrador, lo que rompe pues la armonía que la Concanaco, como miembro del Consejo Coordinador Empresarial, existe al interior de esa cúpula a la que pertenece, donde pues prácticamente todos sus miembros, no prácticamente todos sus miembros, a excepción ahora de la Concanaco Servitur, pues no apoyan esa reforma judicial. Vamos a platicar con Octavio de la Torre, el presidente de la Concanaco Servitur. Octavio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Darío, ¿cómo te va? Buenas tardes. Aquí desde Sao Paulo, Brasil, estamos. Muy atentos a tu programa siempre. Gracias. También te saluda Rogelio Varela. Saludos, Octavio. Hola, Rogelio, ¿cómo te va? Oye, ¿qué te han dicho tus colegas del Consejo Coordinador Empresarial con esta encuesta? Pues fíjate que la encuesta nos arroja resultados que nos parecen en algún caso importantes, ¿no? Especialmente que uno de los rubros en particular que más preocupa a nuestra organización es el tema de la seguridad, seguido por la corrupción. Y fíjate que en cuanto a la propuesta de reforma al Poder Judicial de la Federación no me sorprende tanto, porque ya desde el 30 de julio y el 5 de agosto habíamos presentado nosotros una propuesta de mejora a la reforma presentada por el presidente de la República, con cambios sustanciales e incluso con algunas aportaciones, sobre todo porque si hay una preocupación en la organización en cuanto a que ese tema no se politice y tampoco se polarice, porque en términos reales esta reforma al Poder Judicial, como se está presentando, sí requiere ciertos ajustes. Ese documento que se presentó y vamos a volver a presentar este lunes ya a los diputados entrando en funciones y que también los presidentes de todas nuestras cámaras empresariales van a también a socializar con los diputados en sus circunscripciones, es decir, los diputados por los cuales votaron, no nada más los federales, sino también los locales y los senadores, ya establece 32 puntos de mejora a la propuesta de reforma al Poder Judicial, desde la independencia judicial, la transparencia, la rendición de cuentas, obviamente la eficiencia y la eficacia en términos de justicia y sobre todo que los que pudieran ocupar esos cargos de jueces, de magistrados, de ministros, pues tuvieran las competencias, el conocimiento, el servicio, la experiencia y aprobaran los exámenes para que pudieran impartir justicia. Hay que considerar dentro del Poder Judicial que si bien es cierto algunos actos se resuelven entre las diferencias que tiene el Estado con los particulares, también hay otros que impactan directamente a los comerciantes, que tienen que ver con la materia mercantil, la materia civil, la materia familiar. Y hay un concepto en particular que encontramos también derivado de esta encuesta, que existe una confusión en la población en cuanto a qué compone el Poder Judicial. Y ya estamos tratando de mandar información a la población porque identifican como parte del Poder Judicial también a las fiscalías, a los anteriores ministerios públicos, a los que integran las carpetas de investigación, y ellos no forman parte del Poder Judicial. De hecho, por eso, si te das cuenta en el comunicado que sacamos el día de ayer y también el día de hoy en la mañana, pues abordamos que es importante la mejora continua de todos los poderes, del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, incluso que en Concanaco estamos estableciendo mejoras y que sobre esas pedimos que se atiendan las propuestas que nuestra organización se encuentra presentando. Mira, de antemano hay una que fue reiterada en todos los casos, porque el tema de la corrupción pues es una de las situaciones que también la organización sufre, y uno de esos temas en particular es que incluso los que ocupen esos cargos tengan que hacer su declaración, la 7 de 7, hasta decíamos la 25 de 25, en donde obviamente pues sea pública toda la información de las actividades que realizan y el tema de las propiedades que tengan, pero también establecer esos mecanismos a través de los cuales los juzgadores, que son los que van a resolver nuestras controversias, pues sí muestren que tienen las competencias y la experiencia de carrera para que puedan de manera participativa pues impartir la justicia que estamos esperando. Sí, la organización identifica, Darío y Rogelio, que es necesario una reforma sustancial del Poder Judicial, no en términos reales y generales la reforma que establece de manera precisa el gobierno federal, no necesariamente esa, porque hay un documento que se ha estado
compartiendo y socializando con los diputados. Y fíjate también que ha habido una aceptación por parte de los legisladores que van a entrar en funciones respecto a analizar parte de las propuestas que está impulsando la Confederación, que van a ser abordadas de manera directa, porque hay una fortaleza en Concanaco Servitur, que todos nuestros líderes empresariales son líderes de opinión y forman parte de las comunidades locales. Eso hace que esta organización sea diferente en el trato y en la actividad que desarrollan en el ámbito empresarial. Sí. Octavio, ¿y tú ves a partir de lo que nos platicas el ánimo, la apertura de los próximos legisladores de, pues sí, escuchar las voces no solamente de la Concanaco, sino de otros gremios? Porque parecería que pues no se le va a mover una coma a la iniciativa, pues como es la tónica en los tiempos de la 4T. Mira, nosotros tenemos que insistir, porque es el derecho que tenemos, por supuesto, de construir un mejor México en términos generales para la población y de manera directa para el sector que nosotros representamos. Y aquí cada uno de los presidentes de nuestras cámaras confederadas, de acuerdo con la propia ley, pues son los presidentes de los comerciantes. Hay, de acuerdo con lo que establece la ley, una obligación en el artículo 4, nos establece que deberemos de ser escuchados ante los cambios que impacten a nuestro sector. Esta ley no es una ley nueva, es una ley que ya tiene bastante tiempo, es la ley de cámaras empresariales y sus confederaciones. Entonces hay una disposición en particular que tanto a Concanaco como a Concamín y a nuestras cámaras confederadas establece la obligación a los legisladores de que se nos escuche, pero sí han sido receptivos. Fíjate que este documento que estaremos presentando nuevamente el lunes de esta semana a los 500 diputados que se van a entrar en funciones, también se va a entregar de manera directa en sus oficinas en las entidades federativas en las cuales fueron electos, porque también en nuestra organización, con esos 4.8 millones de negocios, en los cuales la mayoría son negocios familiares, pues son negocios que son pueblo y que también ejercieron su derecho al voto y bueno, elegimos a las personas que van a tomar las decisiones por nosotros. Lo que pide la organización es que se haga lo correcto. Y dentro de lo correcto, pues nosotros no vemos el impedimento de que las personas que ocupen ese cargo sean las mejores. No entendemos en qué momento no tengan que ser los mejores candidatos con los mejores perfiles, que sean los más preparados, porque finalmente no nada más resuelven las controversias que se generan entre la administración pública y los ciudadanos, sino también ellos van a resolver las situaciones que se llegan a generar entre los propios ciudadanos. Y hay un punto importante, Darío y Rogelio, esta propuesta que presentamos, que no es nueva, pues entiendo que la deberían de conocer, se ha compartido desde el 5 de agosto, fue integrada con comentarios de barras, de colegios, de instituciones académicas, de instituciones de investigación, de magistrados también, de jueces, en donde lo que se está aportando es un valor agregado de cómo vemos nosotros que deba de mejorarse el Poder Judicial. Pero hay un tema también aquí especial. En esa encuesta que se hace, que es importante por el volumen de personas que contestaron, integrantes de la organización, también se aborda de que se debe de pensar en una reforma del sistema jurídico mexicano, no nada más particularmente del Poder Judicial, es en donde es importante informar a la población, es importante socializar con los legisladores, que muchas veces se tiene el concepto de que forma parte del Poder Judicial estas fiscalías generales, estos ministerios públicos, estas áreas que tienen contacto directo con la población, y no es así. Esas organizaciones son independientes o en algunos de los casos pertenecen a los ejecutivos. Entonces aquí, atendiendo a lo que la organización establece como prioridad, ¿no? Insisto, la seguridad, no creo que nadie esté en contra de la seguridad, y sobre todo mejorar los temas de corrupción, pues es fundamental que se aborden estos temas. Y hay un concepto de corrupción que siempre utilizo, ¿no? El acto de corrupción más bajo que puede existir es el de aquella persona que acepte un encargo sin tener la preparación para el mismo. Es decir, ese es el primer acto de corrupción, alguien que acepte un encargo y no tenga las capacidades ni las competencias para ejercerlo. Entonces también hay que ser responsables las personas que en su caso pretendan registrarse para llevar a cabo esta actividad, y es una actividad que sí requiere especialización, es una actividad de la cual depende mucho de las controversias, de las soluciones que se puedan dar a las diferencias que existen entre los ciudadanos, las diferencias que todos los días nosotros vivimos en muchos aspectos, desde la materia mercantil, la materia civil, la materia familiar, la materia penal,
dentro de la cual las personas que resuelvan esas controversias deben de ser profesionales de la materia. Bien. Este documento, que te lo voy a volver a mandar, Darío y Rogelio, y que se estará volviendo a presentar, es un documento que se ha estado socializando y que está integrado por la opinión de especialistas y de expertos. Sí. Y es un documento en el cual participaron todas las cámaras confederadas y que vamos a seguir insistiendo en que se haga caso, que se haga uso de él y que sea la mejor reforma posible. Bien, pues Octavio de la Torre, nos quedó más que claro todo esto que nos dices, presidente de la Concanaco Servitur. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias, Darío. Muchísimas gracias, Rogelio. Que tengan buena noche. Hasta luego. Igualmente, buena noche para ti.